Iglesia, te cuento algo importante. Mientras estaba estudiando la palabra de Dios, y a mí me encanta porque lo que Diana dijo es una realidad. Es una realidad. Yo quería continuar la enseñanza del domingo pasado del fuego de la presencia del Señor, ¿sí? La enseñanza del domingo pasado era referente a tener mucho cuidado sobre los fuegos extraños, sobre lo que sucede cuando nosotros no distinguimos o hacemos lo incorrecto delante de Dios y provocamos incluso fuegos extraños. Pero cuando nosotros empezamos a clamar a Dios y entendemos que el fuego que nosotros tenemos que anhelar es el fuego que desciende del cielo, es transformador. Y mi idea como pastor era continuar con esa enseñanza. Pero hoy por la madrugada el Espíritu Santo me despertó y me regaló algo poderoso. Y válgame, y Dios es testigo, que mi idioma nativo no es inglés. Probablemente hay unos acá que su idioma nativo, su primer idioma es el inglés, pero Dios me habló en inglés, como pocas veces lo hace. Pero no es que me haya hablado directamente, sino que me regaló dos palabras en inglés. Yo dije, ¿qué es esto? Una de ellas jamás la había leído o escuchado. Es más, mi esposa me dice, cuando yo le dije por la mañana, fíjate que Dios me habló sobre esto, me dijo, esa palabra no existe. La otra también, que su idioma nativo es español, ¿verdad? No es su primer idioma, no es el inglés. Y vine y me senté en mi computadora, agarré mi Biblia y dije, vamos a poner a andar lo que el Señor ha colocado en el corazón. Y lo primero que hice fue buscar en mi diccionario de inglés y español la palabra que Dios me había dado. Y en ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas, porque te soy testigo y Dios es testigo, nunca yo había escuchado esa palabra. Es más, yo no la uso. Entonces, la palabra que Dios me dio, hasta la vi en cursiva, muy linda por cierto. Dios me decía en la primera frase, leadership, liderazgo. Esa sí la conozco y sí la uso, leadership. Y después me mostraba la siguiente palabra y era fellowship. Y mi esposa me corregía y me decía, es fellowship. Y le dije, no, es que no es con E, yo la vi con O, fellowship. Y me dijo, no, esa palabra es errónea, eso no existe. O follow o fellowship. Entonces fue cuando yo me senté y me fui al diccionario y lo encontré. Y la palabra fellowship se refiere a aquella persona que decide imitar, seguir, avanzar o ser incluso un discípulo de un líder. Y la palabra líder estaba dentro de ese diccionario. Líder. Y en ese momento entendí lo que Dios me quería decir. De inmediato me fui a la palabra de Dios y empecé a escudriñar. Yo sé que Dios está hablando a esta casa a seguirle a Él, a seguir sus pasos. ¿Cuántas veces como pastor y como iglesia hemos escuchado aquella frase que el apóstol Pablo utilizaba y que decía, seguidme a mí porque yo sigo los pasos del maestro? Seguir mis pisadas porque yo voy siguiendo las pisadas de Jesús. Y no sé si te ha pasado a ti, si has ido a la playa, y si no has ido a la playa, te invito a que lo hagas en alguna ocasión. En la arena, aquellos que ya han caminado dejan pisadas al andar, ¿sí? Y muchas veces vemos a niños tratando de pisar la misma pisada de aquel que ya ha pasado. Entonces se me venía a mi corazón que esta iglesia ha estado pisando los pasos de Jesús, y que esta iglesia ha entendido lo que es seguir a Jesús. Y dentro de la misma, el Espíritu Santo me estuvo llevando a varias historias que de hecho podemos pasar todo un día acá, y que un día vamos a hacer vigilia, por cierto, porque ya necesitamos una vigilia. ¿Quién quiere vigilia? ¿Quién quiere vigilia? Vamos a hacer vigilia. Y un día lo haremos en la playa, con una fogata a la orilla de la playa, amén.
antes de entrar a la enseñanza de hoy, quiero que nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 16:10. Reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie. Y Lucas 16:10 se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo muy poco, también me es fiel. Yo creo que lo escribí mal. Y el que en lo muy poco es injusto, también me es injusto. Yo creo que tomé una versión extraña. Aquí creo que fue la versión de gracias. ¿Verdad que la copié bien? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. También en lo más es injusto. Quiero decirte algo. Cuando estamos hablando de este pasaje, déjamelo ahí. Pueden sentarse. Cuando estamos hablando de este pasaje bíblico, estamos hablando de fidelidad en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Pero si alguien es injusto en lo poco, también va a ser en lo mucho. Pero cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, lo primero que se viene a nosotros es monetariamente. ¿Sí? Lastimosamente, estamos de manera mecánica pensando que lo mucho y lo poco es algo cuantitativo. ¿Sí o no? Cuando hablamos, tengo muchas manzanas en casa, automáticamente me imagino una cesta llena de manzanas. Y cuando digo tengo pocas fresas en casa, probablemente en la cajita de fresas me quedan 3 fresas. Automáticamente estamos mecánicamente pensando de manera cuantitativa. Pero la palabra de Dios, cuando está hablando de fidelidad, exclusivamente de fidelidad, no está hablando de manera cuantitativa, está hablando de manera espiritual. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, también le seremos fieles en lo mucho. Y esto incluye llamados ministeriales, esto incluye asignaciones, esto incluye el Señor darte la oportunidad para servir en una área pequeña, porque como buen padre quiere ver qué clase de corazón tú tienes, no cuantitativamente, sino cómo se encuentra tu corazón sirviendo con fidelidad en algo poco. El Señor te puso a cuidar probablemente algo pequeño, y el Señor está viendo con cuánto amor tú cuidas, tú guardas, tú te esfuerzas por esa cosa pequeña que el Señor te ha entregado en tus manos. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque a nivel espiritual sucede lo mismo que sucede a nivel secular. El liderazgo, nosotros tenemos que entender que es una acción no para retroceder. Y muchas veces hemos leído frases de coaching, ¿verdad? Que en este lugar no hablamos coaching, hablamos palabra de Dios. Pero escuchamos que el líder es aquel que se involucra con un equipo que trabaja y avanza hacia la misma visión o dirección. Esto es un buen líder. Un buen líder es aquel que da un ejemplo a seguir. Un buen líder es aquel que se mete junto con el equipo a hacer las cosas. Un mal líder es aquel que va atrás azotando, como que es emperador. Avancen, avancen. Un mal líder. Y eso lo han enseñado en muchas áreas, empresarialmente hablando o profesionalmente hablando. Pero a nivel espiritual, el mayor líder de la historia, el mejor ejemplo que podemos encontrar hoy en día, se llama Jesús. Jesús, siendo Dios completo, Hijo de Dios y al mismo tiempo hombre, porque vino a sufrir lo mismo que tú y yo sufrimos. No puedes decir que Jesús no sufrió las tentaciones que tú sufres hoy en día, porque Jesús tenía la misma carne que tú y yo tenemos. Jesús tenía las mismas necesidades fisiológicamente hablando que tú y yo tenemos hoy en día. Jesús también tenía pensamientos que el enemigo le bombardeaba con cosas negativas, te aseguro. Pero Jesús estaba siempre
sabiendo quién Él era, adicional, Él siempre estuvo íntegro, puro. En ningún momento permitió manchar lo que se le había dado. Amén. ¿Por qué te estoy hablando yo a ti de esto? Porque a nivel espiritual Dios nos está llamando y nos da muchos ejemplos, por cierto. Y el primero que Dios nos regala lo encontramos en Timoteo, el fiel seguidor de Pablo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: escucha, tú ya sabes y conoces las escrituras, tú las has aprendido, practícalas, ponlas en acción en tu vida, impacta a otros en tu vida, impacta a personas alrededor de ti. Timoteo fue un fiel seguidor de Pablo, fue un joven discípulo del apóstol Pablo que Pablo entrenó y consideró como un hijo en la fe. El apóstol Pablo caminó con Timoteo, le enseñó en su juventud. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, iglesia? Muchas veces, y no vamos a excluir a los jóvenes de esta casa, la juventud en general tiene mal el concepto de liderazgo y están siguiendo a líderes que en realidad... ¿Qué entiendes con eso? Hay veces que mi carro enciende la radio y lastimosamente mi carro tiene un problema, que se resetea la radio y agarra la primer radio de FM y resultan canciones de que no se entiende nada, de un conejo malo, no se entiende nada. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque hay muchos jóvenes hoy en día que andan siguiendo líderes que en realidad no van a ningún lugar, que lo único que te enseñan es un montón de basura en la cabeza y que desprestigia a la mujer en todo aspecto. Iglesia, tenemos que ser realistas. No escuches la letra, no escuches, perdón, el ritmo, ni la música, ni la armonía. Imprime la letra y léela. Y si tienes hermana, piensa, ¿qué pensará tu hermana con esa lírica que estás escuchando? Denigrando a la mujer por completo, al 100%. Y ahora imaginémonos cómo están creciendo las niñas en este tiempo, pensando de que ellas son un objeto de uso temporal, porque eso es lo que enseña esto. Estos líderes de este tiempo están inculcando a la juventud de este tiempo, les están enseñando a que la mujer es desechable, a que yo la cambio cuando ya huele mal, a que yo puedo cambiarla porque ahí hay otra que tiene otro color de pelo, y si no le gusta yo me voy con alguien más porque yo no tengo ningún... Por favor. ¿Y qué pasa? Las niñas en este tiempo están creciendo sabiendo de que ellas son objetos desechables, y los chicos pensando que pueden hacer y deshacer con estas niñas en el momento que quieran. ¿Y qué hacen los papás? Celebrar, regalarle entradas para conciertos, despedazando a sus hijos. Y después viene el crujir y el llorar de muchos padres, y espero que estés escuchando a través de las redes sociales. Después viene el llorar y el llanto de muchos padres cuando una niña de 14 años se mató en un highway a las 4 de la mañana. ¿Qué hacía una niña a las 4 de la mañana en un highway? ¿Qué hacía una niña de 14, 15 años en un highway a 180 millas por hora? ¿Qué hacían jovencitos menos de 18 años que ya se creen hombres, pero ni siquiera pueden pagar el bill del teléfono, y se terminan accidentando y perdiendo la vida? Ahí empieza a llorar la mamá, ahí empieza a llorar el papá. ¿Por qué? Porque hasta ahí venimos a reaccionar. El mal concepto de liderazgo. Porque papá creció igual, porque mamá creció igual,
Porque la abuela hacía lo mismo, porque el abuelo hacía lo mismo, y esa cadena de mal liderazgo, del mal concepto, siguiendo los pasos equivocados, te está llevando a la muerte a mucha juventud. Y esto no es una broma, es una realidad. Chicos, si ustedes en realidad piensan que esto es hermoso, lee la letra de esta música. Simplemente léela, no escuches el ritmo. Porque tengo un amigo que es ingeniero en sonido. Y este chico que es ingeniero en sonido, así como yo, aparte de pastor, soy ingeniero en tecnología, yo desarrollo plataformas de alto impacto a nivel tecnológico. Yo desarrollo cosas que incluso ni siquiera han salido al mercado, es parte de mi expertise. Lo mismo sucede a nivel de sonido. Hay ingenieros de sonido que ya saben que ciertas frecuencias adormecen y ponen estúpida a la gente. Perdón por la expresión, pero es una realidad. Hay una frecuencia armónica que los ingenieros de sonido del mundo secular están inyectando a través de la música para adormecer a la gente y entrar en un tipo adormecimiento y escuchar toda la basura que hoy les inyectan. Y ahí están felices bailando, adormecidos. Lee la letra, no escuches el ritmo. Amén. Entonces, ¿por qué te estoy hablando yo? Vamos a la palabra ahora de vuelta. Porque Timoteo fue un fiel seguidor de Pablo. Pablo desde su juventud agarró a Timoteo y lo moldeó para que este chico se convirtiera en un transformador de generaciones. Y le dijo: tú conoces la escritura, impacta a otras personas. Qué hermoso es poder hoy en día llegar a casa de muchos padres y lo primero que encuentro a la mesa de la sala es una Biblia. Y no es una Biblia con el Salmo 91 abierto, donde nosotros pensamos que estamos guardados y cubiertos, sino porque hay una Biblia donde papá o mamá en cualquier momento se sientan a estudiar con su familia. Qué hermoso es ver generaciones de esta iglesia creciendo, donde hay un ambiente de adoración. El viernes estuvimos en la casa de una familia de acá de la iglesia, y en esa casa hay instrumentos para donde voltees a ver. Por aquí hay un bajo, aquí hay guitarra, otra guitarra, aquí hay sonido, aquí hay piano, hay batería, porque es una casa que adora el ambiente de adoración. Y qué hermoso es que nosotros podamos crecer en ese ambiente. Amén. El siguiente ejemplo que me fascina, y muchos dirán: pastor, no toques ese tema, pero es el del discípulo amado de Jesús. ¿Quién era? ¿Quién? Juan Hurtado, ¿verdad? Juan Hurtado. El discípulo amado llamado Juan. Dice la escritura en Juan 13:23: uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Era uno de los discípulos que amaba la presencia de Jesús y quería pasar recostado todo el tiempo con él. El discípulo amado, el discípulo cariñoso. Y por eso a mí me molesta cuando la gente dice: pastor, ¿por qué usted abraza tanto? Porque yo tengo un corazón de Juan. Me encanta abrazar, me encanta abrazar. Juan estaba así abrazado con Jesús. Yo no sé tú, a mí me encanta abrazar. Y qué hermoso es poder expresar y sentir y abrazar a Jesús de esa manera. Un líder que amaba también recibía amor. Jesús enseñó que el amor era el centro de todo. El amor transformaba todo. A través del amor Jesús enseñaba, Jesús exhortaba a través de amor. Jesús no andaba hablando a pedradas y diciendo: arrepiéntete, hijo del diablo, con la palabra así en las manos. No, Jesús con amor instruía, Jesús con amor levantaba, Jesús con amor edificaba, Jesús con amor reconstruía la vida que estaba en pedazos de las personas. ¿Y por qué nosotros nos empeñamos a azotar a aquel que pasa por la puerta? Amén. Aquí viene un ejemplo que a mí me fascina. Pero por cierto, este discípulo amado
Escribió un evangelio, el evangelio de Juan. Escribió 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Y también escribió un libro trastornador, que cuando estábamos chiquitos nos decían: no lo leas porque te vas a volver loco. Cuando estábamos chiquitos la abuela decía: cuidado y lo lee porque se enloquece. El libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Revelación del cielo recibió este discípulo amado. ¿Por qué? Porque él sabía a quién él seguía. Pero hay una historia, y con esta quiero cerrar. Tengo 24 minutos. Todavía podemos disfrutar de la palabra de Dios. Hay una historia, de todas las historias que podemos escuchar, incluyendo de aquellos que seguían a Jesús, que nunca se les ocurrió pedir algo como pidió este discípulo. Yo no sé qué hubiera pasado por mi mente si hubiera formado parte de esos 12 de Jesús, viendo de primera mano los milagros y las maravillas de Jesús, estando sentado junto a Jesús y escucharlo hablar. Qué hermosura, qué deleite sentarse junto a Jesús, escuchar a Jesús, ver los milagros que Jesús hacía de primera mano. Pero a estos 12 no se les ocurrió nada como a este se le ocurrió. Y este es el fiel seguidor de Elías, Eliseo. Dice la escritura que este tremendo chico era un hombre trabajador. Y lo encontramos en segunda, empieza desde Primera de Reyes 19 hasta la segunda de Reyes capítulo 3. Continúa y continúa la historia, pero quiero llevarte especialmente cuando Elías es llamado, cuando Eliseo, es llamado. Y lo encontramos en Primera de Reyes 19. Amén. Dios llama a Eliseo. Partiendo él de ahí, o sea Elías, porque Elías estaba huyendo, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Él tenía la última, o sea, él estaba hasta el final de las 12 yuntas. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, o sea Eliseo, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías era un profeta tremendo. Era un profeta muy conocido por la historia. Era un profeta que caminaba muchas veces solo y le tocaba que huir de muchas ciudades por la palabra profética tajante y cortante que él soltaba. Elías, si nos vamos al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, podemos ver historia de estos profetas que tenían que andar huyendo de lugar en lugar por la palabra inquietante que sacudía a cualquier lugar donde ellos llegaban. Y dice la escritura que cuando Elías pasaba, vio a Eliseo, y lo primero que hizo fue quitarse el manto y ponérselo a Eliseo. En ese instante Eliseo entendió su asignación. En ese instante Eliseo decide seguir a Elías y le dice: ruego irme a despedir de mis padres para después seguirte. Y la historia continúa en este tremendo hombre, porque fue discípulo bajo Elías, fue discípulo de Elías durante aproximadamente 8 años, entre 7 y 8 años. Eliseo se convirtió en un fiel compañero y discípulo de Elías. Adicional, lo siguió a cualquier lugar que él fuera. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque Eliseo entendió su asignación. Y cuando Eliseo entendió su asignación, Eliseo decidió seguir fielmente a aquel que llevaba una vida que iba marcando e impactando a cualquier lugar que él iba. Conocía la presencia de Dios. Elías soltaba una palabra, y una palabra trastornadora, a cualquier lugar que él iba.
Es más, le tenían miedo cuando él llegaba a algunos lugares, por la presencia que este hombre portaba, que venía del cielo. Amén. Entonces, Eliseo fielmente se convirtió en compañero y discípulo de Elías. Lo que esto significó es, y hemos escuchado cuando dice pásame el manto, y ese manto representa el manto que te cubre. Y por eso hemos escuchado la frase de qué cobertura es este pastor. ¿Han escuchado eso? Que dice, ¿y de qué cobertura viene este pastor? Y el hombre lastimosamente ha roto la palabra de Dios. ¿Porque acaso Elías venía de cobertura? No, Elías estaba conectado directo al cielo, mas él portaba un manto profético. Y cuando Elías le soltó y le puso el manto a Eliseo, automáticamente le asignó un llamado profético. Eliseo entendió que su llamado era profético y empezó a seguir a Elías. Y fue discípulo de Elías durante casi entre 7 y 8 años. Y se convirtió en un discípulo fiel. Vuelta que daba Elías, vuelta que daba Eliseo. Elías saltaba, Eliseo saltaba. Elías gritaba, Eliseo gritaba. Elías comía, Eliseo comía. Elías no dormía, Eliseo no dormía. Y así sucesivamente continuaban ellos dos. ¿Sabes algo, iglesia? Y probablemente un día de estos voy a hacer una locura así, agárrate, mi amor. Conozco una iglesia en México que nos amamos mucho, por cierto. Y esta iglesia acostumbra a hacer algo que un día me puse a pensar y dije, válgame, qué compromiso tan grande. Ellos agarran a un grupo de chicos, ya sean nuevos en la iglesia o ya sean convertidos o que son parte de la iglesia, y se los llevan durante un mes a la casa pastoral. Viven en la casa pastoral durante un mes. Y ahí en la casa pastoral viven, lloran, sueñan, se desvelan, sirven y trabajan al mismo ritmo que los pastores. Y ahí en esa casa hay una actividad constante, día y noche, día y noche, día y noche. Creo que antes eran las 5 o 6 de la mañana, ya estaba el orando en punto, se llama. Ya está el equipo, los chicos están detrás de cámaras, están detrás de los monitores, del live stream. Hay chicos en los instrumentos, hay chicos en piano, guitarra, chicos orando, y así constantemente trabajando todos los días, de lunes a viernes. Los mismos chicos sirven en la iglesia el sábado y el domingo. Están ahí metidos con los pastores un mes. Y luego entra otro grupo, y luego entra otro grupo, y así está constantemente. ¿Por qué hacen esto los pastores de esta iglesia? Porque las personas de manera externa no pueden ver lo que se vive adentro de casa pastoral. Porque muchas personas, cuando entran al círculo pastoral, se dan cuenta que los pastores duermen 3-4 horas. Los que han conocido la locura que llevamos nosotros, 5-6 horas si bien nos va. Hay veces que me escriben 2 de la mañana y contesto a las 2 de la mañana: hola, ¿cómo estás? Aquí estoy bien. Porque estoy o trabajando, o preparando, o estudiando, o haciendo cosas. Y lo mismo sucede en esta iglesia en México. Los conectan a tal grado que llegan a recibir el ADN de primera mano. Y se empiezan todos estos chicos a enamorar del servicio de la iglesia. Y empiezas a ver una calidad de servicio, y mi esposa puede ser testigo de eso, que es extraordinario como estos chicos sirven. Jovencitos de 12, 13 años, chicos bien pequeños, sirviendo con un denuedo, con un amor, con una pasión. ¿Por qué? Porque han estado internados en la casa pastoral y les han enseñado, así como Elías le enseñó a Eliseo. Amén. Pero aquí está la parte que a mí me encanta, y este es el pasaje bíblico que a mí me cambió la manera de ver
en cuestión de liderazgo, en cuestión de ser un aprendiz, en cuestión de ser un discípulo. La visión de esta iglesia envuelve el saber que estamos siendo edificados y que estamos siendo dirigidos para ser discípulos de excelencia de Jesús. Y mira lo que hace este hombre, Eliseo. Y lo encontramos en Segunda de Reyes 2, del 9 al 10. Cuando llegó el momento de la partida de Elías, Elías tenía que ir. Cuando llegó el momento, gracias chicos, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Recuerda, Elías estaba a punto de irse, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo anheló una doble porción. Aquellos 12 que estaban con Jesús, ¿se imaginan el haber pedido una doble porción de Jesús? ¿Qué hubiera sido de ellos? Este hombre entendió la importancia de ser un líder, un discípulo de excelencia. Él quería no el mismo manto, él quería no la misma unción. Eliseo anhelaba una segunda porción, doble porción. Es como aquel que se sienta a comer en una fiesta y está rica la comida brasileña y dice: quiero más. Y está rico el arroz de quechua y dice: quiero más. Está rica la comida y los postres y dice: quiero más. Una doble porción. Y cuando había pasado, pásame el verso 10. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Porque Elías sabía que él iba a ser arrebatado, que él no iba a morir. La escritura enseña que Elías no murió, sino que un carro de fuego llegó a recogerlo y lo arrebató y se lo llevó al cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elías le dice: cosa difícil has pedido, mas no dice imposible. Yo no sé cuánto tú anhelas una segunda porción, iglesia. Yo no sé si nosotros estamos en un momento cómodo espiritualmente hablando. Así estoy bien. No me muevas. Mi semana está estable, me va bien en mi trabajo, en lo que cabe. Estoy tranquilo, nadie me molesta, logro pagar mi renta, todos los biles los cubro. Me da chance de, si puedo, atiendo los discipulados los miércoles. Todo está balanceado, va bien, ¿verdad? Va bonito. Voy al domingo a la iglesia, después del domingo voy a comer con la familia y todo va en orden. Pero llega un punto que eso se convierte en monótono. Llega un punto que eso se convierte en algo hasta aburrido. Porque ya sabemos, la rutina se convierte en rutina. Y es aquí donde nosotros peligramos en el momento de convertirnos en discípulos, donde la presencia de Dios se nos hace común, donde la presencia de Dios ya es algo que nosotros lo tomamos como pasajero y nos convertimos como el pueblo de Israel, que viendo todas las maravillas de Dios delante de ellos, simplemente lo hacían como algo necesario que debía suceder. Y ahí estamos en ese bote cómodamente. La brisa me pega, todo está fresco, el sol no me está pegando muy duro, todo camina bien. Pero Eliseo anhelaba una segunda porción. Eliseo caminaba con Elías y veía lo que sucedía alrededor de Elías. Eliseo sabía que manto había caído sobre él, pero él no únicamente quería ese manto, él quería una doble porción de su espíritu. Y eso reflejaba una doble porción de la misma presencia que este hombre portaba.
una doble porción de la unción que Elías portaba, una doble porción de lo que este hombre llevaba dentro, que era Dios. Una doble porción. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido. La historia continúa, porque no me quiero extender. La historia continúa, y dentro de la misma, Elías está siendo arrebatado. Y cuando está siendo arrebatado, Eliseo pelea por su segunda porción, y dice que esa segunda porción cayó sobre él. La historia de Eliseo es una historia trastornadora, porque no únicamente se convierte en un profeta del mismo calibre de Elías, sino que portaba una doble unción, una doble porción. Y este hombre se convirtió en un tremendo profeta, pero lo que portaba era una doble porción de presencia de Dios. Iglesia, en este tiempo Dios nos está llamando a buscar esa segunda porción, esa doble porción. En esta iglesia Dios está sacudiendo a muchas familias a que abran los ojos para ver más allá de lo que Dios ya te ha dado. Te dice: ¿quieres más? Hay más. ¿Quieres más? Hay más unción para ti. ¿Quieres más presencia? Hay más presencia. No te conformes con lo que Dios ya te está entregando. No te conformes. El error más grande que podemos cometer es conformarnos con lo que domingo a domingo venimos a recibir. Es conformarnos con lo que nosotros tenemos como vida cotidiana. Logro cubrir todo, estoy bien, pero de repente algo pasa y se me descuadró la barca. Y empiezo a tener dificultades. Y digo: oh Señor. Y ahí cuando empieza todo el mundo a pedir: Señor, rescátame. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, para convertirnos en una iglesia de alto impacto, una iglesia con líderes, porque aquí hay sentados líderes, muchos líderes. Aquí hay personas que tienen una unción sobrenatural. Aquí hay personas que cuando oran el cielo se abre. Aquí hay personas que cuando tú doblas rodillas los ángeles descienden. Aquí hay personas que cuando levantan un clamor al cielo, el cielo se abre. Aquí hay personas que aman las misiones y las naciones. Aquí hay personas que tienen un llamado de maestros. Aquí hay personas que tienen un llamado ministerial grande. Aquí hay personas que tienen un llamado evangelístico. Aquí hay personas que tienen un rol pastoral, pero están sentados cómodamente. No están anhelando una doble porción. ¿Qué sería de nosotros si empezáramos a crecer en esa área de nuestras vidas? La manera de crecer es identificar primeramente qué es lo que yo como persona en esta iglesia puedo hacer para la obra del Señor. ¿Qué es lo que yo puedo aportar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que yo puedo convertir? Y entonces automáticamente nosotros empezamos ¿a qué? A abrazar desafíos. Porque desde el momento que nosotros empezamos a recibir y a entender y a identificar a dónde Dios me está llamando, automáticamente empezamos a ser desafiados. Porque un desafío te hace crecer. Un desafío te saca de ese lugar donde estabas cómodamente y ahora te mete en un área donde puedes crecer. Antes nadabas en una pecera y ahora Dios te ha sacado de ese lugar y te ha puesto en aguas profundas, donde tienes libertad para crecer, donde ya no eres una maceta, una planta sembrada en una maceta, donde las raíces toparon al fondo del macetero y ya no hay más para crecer, donde las raíces se extienden a los lados y dicen: no, hasta aquí puedo llegar. Entonces, conforme a esa capacidad de los lados y profundidad, de la misma manera esa planta produce frutos.
Aquellos que conocen los bonsáis, hay unos árboles enanitos así bien pequeñitos, lindos. El diseño es hermoso. Y cuando viene a dar frutos, unas manzanitas que tienen, aparece un candy, unas naranjitas así pequeñas. Y es un árbol de naranjas, es un árbol de manzanas, es un árbol que en su naturaleza abierta daría frutos grandes y jugosos, pero como ha sido adaptada a una naturaleza pequeña, da frutos pequeños. Su estatura no podría permitirle resistir vivir en un ambiente hostil. Su forma no le permitiría sobrevivir sin alguien que lo esté cuidando y poniéndole agüita encima. Su manera de haber crecido no le permite resistir a cambios de temporadas, porque hay que estarlos cambiando de lugar, que el sol no le pegue, y estarlo cuidando tanto porque es un bonsái. Y son carísimos, $12,000, $15,000 un buen bonsái. Y más si lleva años este arbolito, aún más caro. En Home Depot venden bonsáis que no son bonsáis a $15. Yo tengo uno en la casa. No lo compré yo, me lo regalaron. Por eso no regale con precio, porque me di cuenta que costaba $15. Son bromas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos está llamando a que entendamos que en este tiempo Dios quiere sacarnos de ese macetero, de ese concepto de iglesia que nos han mal enseñado. Y como pastor tengo la obligación de decirte que es momento de salir de ese macetero, que es momento de salir de esa forma de bonsái. Te miras lindo, te miras hermoso, así con ese tamañito, pero Dios te quiere sacar de ese lugar y sembrarte en tierras profundas, donde tus raíces puedan extenderse, donde tú puedas crecer en raíces, porque no habrá ninguna tormenta que te pueda sacudir. Porque no tendrás a alguien que te tenga que estar regando agüita y cambiándote de lugar, porque vas a resistir ambientes hostiles. Iglesia, es momento de entender de que Dios nos quiere sacar de muchas áreas de confort a muchos que somos llamados en esta iglesia. A muchos de los que estamos aquí sentados, Dios nos ha dicho que tenemos un llamado grande, que tenemos una asignación grande, que Dios nos está llamando a servir, que Dios nos está llamando a entregarle algo grande a su obra. Y lo primero que hacemos es, me veo como bonsái y digo, ¿qué puedo hacer para el Señor? Yo que puedo, yo ni hablar puedo. Moisés le dijo al Señor, a Dios, yo soy tardo para hablar, Moisés, pero yo no puedo hablar hacia Faraón, se va a burlar. ¿Y qué hizo Dios? Tranquilo, yo te hablo a ti y tú le hablas a Aarón. Aarón será tu boca. ¿O acaso le dijo Dios, ay no, tranquilo, tienes razón, se van a burlar, déjame llamar a aquel? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Le dijo, a ti te estoy llamando, con tus necesidades y tus impedimentos, con tu tardanza para hablar, y porque a ti te estoy llamando, yo te voy a proveer lo que a ti te hace falta, o lo que a ti te hace débil. Porque Moisés tenía una fortaleza espiritual, pero una debilidad para hablar. Y Dios le dijo, tranquilo mano, aquí yo te pongo a alguien que hable por ti. ¿De qué tono querés? ¿Querés tono agudo? ¿Querés tono liviano? ¿Querés tono así? No, tranquilo, Dios le puso la voz correcta. Entonces yo te digo a ti hoy, ¿por qué te estás viendo en esa posición donde estás y te estás limitando por muchas cosas que para ti son limitaciones, pero para Dios no hay nada imposible cuando te llama a servir? ¿Por qué nosotros queremos seguir metidos en ese macetero
a nivel ministerial, a nivel espiritual, porque se nos ha enseñado que a la iglesia vamos y nos convertimos de 3:30 a 5:30, y si el pastor se enloquece salimos a las 7 y ya nos vemos el siguiente domingo. Con eso me llevo en la bolsa y a media semana me meto una mordida más y continúo y llego el domingo. Nos convertimos en una congregación como todas las demás que están alrededor de nosotros, como todas las demás iglesias que están alrededor de nosotros. Nos convertimos en iglesias monótonas. Pero Dios nos está llamando a ser una iglesia encendida en presencia, encendida en fuego, en búsqueda de una segunda porción, en busca de una doble porción, en búsqueda de que el Señor venga a romper ese macetero y que me siembre en ese lugar donde yo voy a dar frutos y frutos grandes, donde yo voy a crecer en estatura, en presencia, voy a crecer en todo. Dios quiere romperte en esta tarde y quiere enseñarte, que quiere sembrarte en un lugar donde Él será quien te cuide, donde Él será quien te expanda, donde Él quiere fluir a través de ti. Hoy yo te pregunto, Moisés, ¿cuál es tu impedimento? Dime, Moisés, ¿cuál es tu impedimento? Josué también tenía impedimentos, y lo hemos estudiado aquí. Y así podemos agarrar a muchos personajes bíblicos que siempre que Dios les llamaba, en lugar de decir aquí voy, decía mira cómo estoy. ¿O no? Hay muchos personajes bíblicos que cuando Dios les llamaba, en lugar de decir ¿a dónde me pongo?, decían mira cómo estoy. No tengo la estatura, no tengo la altura, no tengo las provisiones, no tengo la familia, vengo de un lugar pobre, mi familia es la más pequeña de todos, no puedo. La mayoría decía no puedo, y Dios les decía a ti te estoy escogiendo y a ti te escogí, y punto, y punto. En ningún momento encontramos donde a Gedeón se le dijo ya no te voy a usar, donde a Moisés se le dijo ya no te voy a usar, donde a Josué se le dijo tranquilo, yo me voy a meter por ti, yo sé que no puedes. En ningún momento se les empujó para que se desenvolvieran en ese ambiente hostil. Hoy estás entendiendo qué es lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Yo no sé en qué área Dios te está empujando en este momento. Quiero que nos pongamos de pie, porque vamos a ir cerrando este tiempo. Y yo creo que Dios nos está llamando, y no creo, yo sé que Dios nos está llamando en este tiempo. Y me gustaría dejar el altar abierto. Yo creo que ya como iglesia tiene que ser natural que cuando se diga estamos cerrando, que pasemos al altar. Amén. Tiene que ser parte de nosotros cuando digamos estamos cerrando, iglesia. Yo quiero pasar a la presencia del Señor, yo quiero pasar al frente. Iglesia, tengo que decirte algo. Sé que Dios está llamando a muchas personas a crecer en este tiempo. Sé que Dios está llamando a muchas personas hoy, especialmente hoy. Dios los está llamando para cosas grandes. Probablemente tú pensaste que hoy venías a un servicio regular, un servicio domingo, donde el pastor traería un mensaje nuevamente cotidiano. Pero hoy Dios te trajo a este lugar para escuchar que Dios te quiere romper esa maceta que estás, y Dios te quiere sembrarte en lugares profundos donde vas a crecer y dar frutos en abundancia, frutos grandes. Hoy Dios te está sacando de una pecera y te está sembrando, te está colocando en un mar abierto. Yo sé que es difícil, las aguas profundas son oscuras. Yo sé que es difícil porque antes estábamos cómodos en un lugar donde yo podía ver el fondo y todo estaba bien, todo estaba bajo control. El tener las cosas bajo control es lo que todos queremos. El que todo esté bajo control en mis manos es lo que todos anhelamos en este país.
todo lo puedo manejar, lo tengo todo bajo control, cubro mis finanzas, cubro mis compromisos, todo está bien, al menos todo va balanceado. Pero Dios nos está llamando en este tiempo a decir: deja de poner tu mirada en ese control, vamos a adorar. Deja de poner tu mirada en esa área de control que tú tienes. ¿Escuchaste? Dios te quiere sembrar en aguas profundas. Dios te quiere poner en lugares donde tú digas: uy, esto me va a causar un temor. No estoy acostumbrado a navegar en aguas oscuras, no estoy acostumbrado a navegar en medio de tormenta, no estoy acostumbrado a navegar en medio de vientos huracanados, no estoy acostumbrado a estar expuesto en áreas hostiles, no estoy acostumbrado, no estoy. Y Dios te está llamando en esta tarde, te está diciendo: necesito sembrarte en un lugar nuevo, necesito ensanchar tus raíces, necesito hacerte crecer, necesito que des frutos y frutos grandes, necesito que tú te ensanches y te extiendas. Y quiero que en este momento cierres tus ojos. Vamos a adorar. Pastora Nelly, vamos a adorar. Desesperado por ti. Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás y conecta tu corazón al cielo. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, resucita a los muertos. Hoy el Espíritu Santo te está llamando, te está diciendo: no te preocupes, yo tengo el control. Te está diciendo: suelta, suelta, que te quiero entregar una doble porción. Te estoy llamando para llenarte, te estoy llamando para cosas grandes, te estoy llamando para cambiar cosas, te estoy llamando para empezar a dar frutos y frutos en abundancia. Te estoy llamando en este tiempo porque a ti te he escogido. Yo sé que te faltan cosas, yo sé que necesitas cosas, yo sé que no te sientes capaz, pero a ti te he escogido, a ti te escogí, dice el Señor. A ti, a ti, a ti, el Señor te escogió a ti.